Buen día, contarles un poco acerca de lo que me lleva a Misiones, que es ir a presentar mi libro La gestión del diálogo. Gonzalo, contanos, desde tu perspectiva como analista y periodista, ¿cómo evalúa la importancia de los consensos en el ámbito político para el futuro de la Argentina? Mira, para mí los consensos son centrales, en el sentido de que, digamos, los consensos en definitiva, cuando los traducís en política pública, son decisiones que se toman en un determinado momento y que fruto de haber sido producidos por el acuerdo entre distintos actores de la política, el sector privado, etcétera, tienen la capacidad de trascender en el tiempo. Básicamente porque vos tenés algo consensuado, se supone que eso no, digamos, no debería modificarse si gobierna uno o si gobierna otro. Así que en definitiva un consenso puede traducirse en una decisión que no va a modificarse, en una regla de juego que no va a cambiar, y eso para mí es un gran mensaje para el sector privado, para invertir con tranquilidad sabiendo que hay seguridad jurídica. Y cuando hay inversión privada hay trabajo, y cuando hay trabajo en definitiva lo que termina viendo es bienestar y desarrollo. Son familias que viven mejor, gente que puede crecer, que puede vivir mucho más tranquila, y eso está buenísimo. Por supuesto que sí. Y en su opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos actuales en las políticas públicas, de la Argentina y cómo usted cree que deberían abordarse? El desafío para mí pasa por lo que te contaba recién. A mí me preocupa desde hace ya mucho tiempo que las políticas públicas que los gobiernos implementan son por lo general políticas públicas que surgen de la decisión de un solo gobierno. Muy pocas veces son sometidas al consenso de otros actores de la política, o bien de otros actores del sector privado o de los sindicatos. Entonces ocurre que cada vez que cambian los gobiernos en Argentina te cambian las reglas de juego. O sea, se va Cristina, viene Macri, y Macri cambia todo lo que hizo Cristina. Se va Macri, viene Alberto Fernández, cambia todo lo que hizo Macri. Se va Alberto Fernández, viene Milei, cambia todo lo que hizo Alberto Fernández. Claro. Entonces el gran desafío para mí pasa por decir, che, mira, vamos a ponernos de acuerdo, no sé, en cuestiones tributarias, en cuestiones previsionales, en cuestiones de abordaje de la justicia penal, en cuestiones, no sé, vinculadas a la política exterior, a la macroeconomía, y eso mantengámoslo. Después discutamos otras cosas, Para vos, ¿qué rol juegan la estabilidad y las relaciones de poder en el desarrollo de políticas públicas efectivas acá en el país? Y mira, yo creo que las políticas públicas, para ser exitosas, también tienen que tener eh, participación de los actores que están involucrados porque saben del tema. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ponele que queremos hacer una política pública para lo que es la industria automotriz. Bueno, se supone que vos tenés que consultar a las empresas que producen y fabrican autos, a los sindicatos, no sé. Me parece que a las políticas públicas hoy le falta más información técnica para poder ser más eficientes y más eficaces y para resolver los problemas, ¿no? Ese es para mí el gran desafío que tiene la política pública en Argentina, más allá de que después en el ámbito político, como te dije recién, tienen el desafío superior de buscar el consenso de la mayor parte de los actores para poder, mantenerse en el tiempo sin modificaciones. Por lo que leí, usted ha tenido la oportunidad de entrevistar a la mayoría de los presidentes de la democracia argentina. ¿Qué aprendizaje extrae de esas experiencias y cómo influyen en su visión actual sobre lo que son las políticas públicas? La experiencia de conocer a los entrevistados que uno entrevista en la tele o en la radio te permite como abordar el tema de manera más profunda, porque los conoces muchas veces a nivel personal, sabes las cosas que les preocupan, sabes lo que pasa antes de que arranque la entrevista o cuando se apaga la cámara, y me parece que eso no sé, te da una mirada mucho más acabada de cómo es todo esto. Yo creo que hay mucha más gente buena de lo que uno cree trabajando en la política o en la dirigencia en general, y eso para mí es una esperanza. El problema parece pasa por saber si esa gente buena, que insisto, para mí es la mayoría, tiene después capacidad de decidir, o si los que tienen capacidad de decidir son justamente los que no tienen esa onda. Pero para mí es un placer tener la chance, el privilegio de conocer a tantas personas que tienen tanto poder. A mí al menos me da la esperanza de creer de que esto puede cambiar para mejor. Lo miro desde un lugar esperanzador, te diría, en el marco de la creación de políticas públicas. Claro, por supuesto. Y esa oportunidad que tuviste con entrevistar a la mayoría de los expresidentes, la verdad que es un honor seguramente para Sí. vos. Sí, ¿y qué características considera que son fundamentales en un comunicador que se especialista en temas de políticas públicas?
Primero que estudie, eso a mí me parece que es, digamos, una condición sine qua non. Como diría Pichetto, a mí me subleva, me gusta cuando dice me subleva, me subleva que haya periodistas o gente que se dice periodista político o analista político sin haber pasado por la universidad. Y eso no me parece un acto de discriminación, sino al contrario. Los que somos periodistas políticos tenemos una responsabilidad para un montón de gente que nos escucha, que nos mira, que nos lee. Por supuesto. Muchas veces decimos cosas en la televisión que después repercuten en casa. Hay gente que de repente escuchándonos lo que decimos se siente incentivada a tomar una decisión. Entonces, la mejor manera de poder ser responsable con eso es estudiando Por y supuesto. adquiriendo la mayor cantidad de herramientas. Yo, a mí voy a decir algo que es muy polémico, Sí. pero no tengo miedo de decirlo. Yo creo que el periodismo tiene que ser una actividad colegiada. No puede ser que cualquier persona sin título, y no me refiero únicamente al título de periodista, o sea, hay otras carreras también que te pueden formar para ponerte frente a un micrófono, o sea, ser abogado, ser contador, no sé, ser comunicador, ser psicólogo, lo que quieras, pero tenés que tener formación. Por supuesto. Si no es gratuito, ¿viste? Cualquiera se siente periodista y se pone frente a un micrófono, dice un montón de cosas, genera un montón de impactos en terceros y lo hace de manera gratuita. Y los impactos pueden ser negativos. Entonces el gran desafío para mí, para los comunicadores, es que estudien. Sí. Yo si fuese jefe de un noticiero no tomaría nunca a un productor o un periodista sin una carrera universitaria, una persona que no sepa hablar en inglés. O sea, me parece que hay que levantar la vara y empezar a exigir más, si no es un desastre. Personas idóneas para cada puesto. Y vos como docente en universidades nacionales e internacionales, ¿qué diferencia observa en el enfoque hacia políticas públicas en Argentina y frente a otros países? Y creo que los países serios le ponen mucho énfasis a que las políticas estén basadas en evidencia científica. Acá están muy preocupados por las cuestiones ideológicas, ¿viste? Entonces vamos a ver si le ponemos Néstor Kirchner o no le ponemos Néstor Kirchner a un centro cultural o a un gasoducto, ¿viste? A ver, mejor preocupate porque el centro cultural funcione bien y porque el gasoducto le traiga beneficios al país. Después el nombre es secundario. Acá estamos muy pendientes de nimiedades, de pequeñeces, ¿viste? En los países serios hay tanta preocupación por el nombre que le vas a poner a un plan de vivienda, sino lo que estás preocupado es porque la vivienda sea digna, porque la estructura sea buena, porque la gente tenga acceso. La gran diferencia para mí es, primero, que las políticas afuera están basadas en evidencia, y segundo, que lo que notás es que el nivel de profesionalismo que hay en el ámbito de la política pública en el exterior es mucho mayor. Quiero decir, hay una burocracia técnica que trabaja para la política que no tiene que ver con los partidos políticos. Y cada vez que aparece un partido político a gobernar, viene con su grupo digamos, de personas de confianza, pero después esa gente se va con la persona que gobierna. Acá, viste, está lleno de militancia la política pública, lamentablemente. Y yo no estoy en contra de la política partidaria, ¿eh? Lo que digo es que a mí me gustan las políticas que resuelven problemas, no las políticas que suenan lindo. Y bueno, en el mundo las políticas son buenas porque resuelven problemas. Claro. Sí, ¿y qué es lo que a vos te motivó a escribir La gestión del diálogo? ¿Y cuáles son los principales mensajes que busca transmitir con este libro? En el libro es digamos, el desenlace, una historia mucho más larga, que tiene mucho que ver con mi historia como periodista, de haber padecido un montón de agresiones por parte de personas que critican o que cuestionan los medios en los que yo trabajo, y que en esos momentos en los cuales yo padecía eso, me preguntaba, pero ¿por qué te molesta tanto lo que hago? ¿Qué es lo que, ¿por qué tenemos que pelearnos por esto si somos argentinos todos? Empecé a trabajar mucho la idea de que había que tender puentes entre las personas que piensan distinto, y eso lo hice durante muchos años, lo sigo haciendo en público y privado. Y cuando empecé la maestría en política en la Universidad Austral, me di cuenta que para los países serios, eso que para mí era una cuestión más informal, en definitiva es una actividad formal. La gestión del diálogo es un título, si querés, más comercial, pero que esconde atrás una idea, que es la gestión de los asuntos públicos, la gestión de las relaciones políticas. Entonces me motivó mucho mi deseo de que este país funcione, y me motivó mucho al haber estudiado qué hicieron los países que funcionan para funcionar. Bueno, me motivó mucho tratar de hacer lo mismo, y lo que han hecho es ponerse de acuerdo, les guste o no. En España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, más allá de las diferencias políticas, se han puesto de acuerdo en cuestiones elementales, básicas, que no se tocan. Y bueno, me motiva mucho tratar de, digamos, hacer un copy-paste de eso acá en Argentina, de imitar eso, porque eso ha funcionado en los lugares más importantes del mundo. Bueno, Gonzalo, te agradezco nuevamente esta comunicación, así que Un abrazo, chao, dale, chao. dale.